Mashi, buenos días. Esta es la reunión con respecto a lo que es la socialización en el tema de la inclusión, en la materia de enfoques de igualdad e inclusión social en la investigación educativa, la actividad asistida, el conversatorio, Mashi, ¿no? Buenos días, Mashi. Muy buenos días, más igual manera le agradezco por estos días que vamos a tener el conversatorio del enfoque y para seguir eh, conversando, de cada cual tenemos su o, dialecto de hablarle, así seguir adelante con esa materia más. Ya, perfecto, Maxi. Mira, nosotros vamos a hablar sobre la pobreza, ¿no? Según los temas que nos han dado, o que nosotros podamos dialogar, hablar sobre esto, sobre la inclusión y exclusión, ¿no? ¿Verdad? De acuerdo a las orientaciones metodológicas. Así que, Maxi, vamos a hablar sobre esto, lo que yo te había compartido el PDF. Y hay algunas preguntas, ¿verdad?, que vamos a ir nosotros conversando en este aspecto, ¿verdad? Así que, ¿qué tú, Mashi, qué opinas de la pobreza? ¿Qué dices que es la pobreza para ti? Ya, más, disculpando su pregunta, la pobreza es la la igualdad aquí de nuestra cultura que realiza. Lo que pasa que la pobreza, que pongamos ejemplo de nuestras culturales, ¿no? Pongamos la persona nativa, a veces pongamos en igualdad con la persona indígena, ¿no? Entonces, en pobreza, uno se quedamos sin nada, pongamos, si por no trabajarles, por no hacer las actividades que uno no se realiza, entonces en la pobreza, persona por no trabajar, a veces uno se queda sin nada. Mashi, vamos a ponerlo de este aspecto. Eh, Según mi criterio, hay dos clases de pobreza, ¿no? La pobreza social, ¿no?, de las personas que realmente son pobres, casi indigentes, y la pobreza mental, que es teniendo y no trabajando, ¿no? O sea, siendo personas o familias que netamente son conformistas, ¿no? Se conforman, ¿no? Dicen, algún día voy a mejorar, pero si algún día no llega, ¿por qué? Porque teniendo las herramientas para trabajar la tierra, para trabajar, para ser creativo, no lo hacen. Entonces, yo pienso que ahí hay una pobreza, perdón, mental. En cambio, la otra pobreza, ¿tú has experimentado esa pobreza dentro de tu escuela? Esa pobreza, la mental, la de que hay padres de familias que tienen su tierra y y solamente siembran la yuquita, el plátano y nada más, pudiendo extender su economía. Y la otra, ¿no? La pobreza social, que netamente hay familias que no tienen nada, ¿no? Que dependen de muchas veces de un bono, o que dependen de otras familias, ¿no? Ya en ese aspecto, yo he hecho un diálogo con mis estudiantes durante también el diálogo con los padres de familias en reunión, ¿no? Como está diciendo usted, lo que pasa es una persona que tenemos, pongamos un padre de familia que tiene una tienda con un valor de $5,000, otro padre de familia que no tiene, se involucra a otro, ¿por qué tienes tu tienda o usted vendes así tanto, ¿no? Entonces otro padre de familia igual tiene su terreno, igual tiene su trabajito, pero él no trabaja y se critica a otra persona. Entonces yo siempre he dicho que usted también de la misma manera tiene su terreno, tiene su herramienta a trabajarle, y con igual forma tienes que tener para hacer ese trabajo, debes realizarse y después hacer con el futuro, debemos tener iguales, cualquier cosa uno necesita. Claro, Masi, sí, es verdad. Vamos ahora a las preguntas que nos requieren ¿no? Nos requiere este conversatorio. Vamos a la primera, ¿no? Entonces, ¿cómo se evidencia esta problemática? Hablando de la pobreza en nuestro ejercicio docente, Masi. Tú tienes las preguntas ahí, ¿verdad? Tú las puedes leer, ¿no? ¿Cómo se evidencia la pobreza en el campo educativo donde tú estás, Masi?
Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo para contestando a la primera, ¿no? Yo noto las dos clases de pobreza, ¿no? La social, que es verdad que hay familias que realmente no tienen, que realmente incluso han sido tan desafortunadas que no están dentro del área petrolera, ¿verdad? No influyen. Entonces, ellos sí son socialmente pobres, ¿no? Y eso les afecta a sus hijos en el campo educativo. En cambio, hay otros que son pobres mentalmente. ¿Por qué? Porque están dependiendo de instituciones públicas o instituciones privadas y tienen unas haciendas inmensas, hectáreas inmensas, ¿no? Que a veces uno piensa, dice, tanta tierra, tanto por qué sembrar, tanto por qué cosechar, tanto por qué trabajar, y se conforman con pocos y solamente viven en esa pobreza mental, ¿no? De decir, bueno, la empresa me va a dar o el gobierno me va a dar, y no. Y si yo lo pongo en el campo educativo, les afecta a los alumnos, ¿no? Porque los alumnos crecen con eso, ¿no? Con ese paternalismo de que me van a dar y no son capaces ellos. Ahora el rol docente, por ejemplo, yo te cuento algo, Maxi. Baja la cámara, Maxi, que no te veo. Eso ahí. Mira, te cuento algo. En la unidad educativa donde yo trabajo, sí se experimenta eso. O sea, porque los chicos llegan, hay desnutrición, porque los chicos llegan a veces mal alimentados y eso influye. Por ejemplo, ellos quieren ya a las 10 salir al recreo para comer algo, por lo menos, o para que le den el lunch que saben dar el gobierno, ¿no? Las galletitas, todo eso, la lechecita. Entonces, eso también les afecta, ¿ok? O a veces ellos no llevan ni 5 centavos ni 10 centavos para comprar en el bar o irse a la tienda y eso también les afecta. Incluso, ¿por qué? Porque cuando ellos van ya a sus casas, ellos llegan más o menos porque es un territorio amplio que ellos caminan 1 hora o caminan 1 hora y media, entonces ya llegan esos 2, 3 de la tarde y a veces ellos llegan a cocinar, no llegan a que se les dé la comida porque la mamá está en la chacra, está en la finca o está chicheando. Entonces, eso influye, Mashi. Tienes el micrófono apagado. El micrófono está apagado. Sí, más Ahí. en ese aspecto. Y lo que tú comentas es verdad, ¿no? Yo también he visto pongamos en mi establecimiento, es verdad, todo cosa se va, yo he visto, ¿no? Siempre en la pobreza. Y como está comentando usted, ¿no? A ver, los padres de familias, a los niños a veces hacen desayunarle o no. ¿Qué pasa? A veces entre ellos, algunos lo que tienen por ahí compran, ¿no? Lo que no tienen, no. Entonces, es verdad lo que tú estás comentando sobre la pobreza de los estudiantes. Hay un escaso grande, ¿no? Es verdad. Sí, hay una escasez en ese aspecto. Vamos a la siguiente pregunta, Mashi. ¿Cuáles son los factores internos y externos que han dado paso a que esto suceda? ¿No? Los factores. Por ejemplo, hay varios factores, ¿no? Antes lo comentábamos, ¿no? El factor interno es precisamente el paternalismo que las empresas, las petroleras, las empresas privadas, todos Ah, han creado dentro de las comunidades rurales, especialmente donde nosotros trabajamos, ¿no? Y eso ha afectado a la familia, eso ha afectado incluso a la educación. ¿Por qué? Porque en el campo educativo la mayoría ¿no? de docentes o profesores está esperando que la empresa haga algo, que la empresa mejore algo. Y también el Ministerio de Educación, las comunidades rurales los abandona, los deja a su suerte. No hay algo específico para las comunidades rurales. Ellos toman más en cuenta la educación urbana. Piensan que no, le tienen que dar más énfasis al urbano. Y ahí nos están excluyendo. Ahí no hay una inclusión. Incluso con nosotros los docentes. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Cuando no hay agua, perdón, cuando no hay energía, la bomba no funciona. Y hemos estado a veces 15 días sin agua, yéndonos
comprando los botellones que son caros allá, valen 3, 4 dólares adentro, o yéndonos, por ejemplo, al río a coger agua, filtrarla y bañarnos con eso para hacer las necesidades o para limpiar los platos, todo. Y Ya. cuando le comentamos eso a la dirección, ellos nos dicen, no, pero si ahí está el río, ¿no? Ahí está el río. Entonces, no es así. Entonces, esos son los factores que yo creo, ¿no? Sí, Mache, es verdad. Y eso afecta a la educación. Por ejemplo, en tu caso, Pongamos en mi caso, ¿no? Claro, es verdad, lo que tú en ese caso, en esa cosa, pongamos, caso hemos pasado de igual forma en el establecimiento que vivimos, ¿no? A veces pongamos, ¿te acuerdas, Masi, que había una petrolera que se explotó? ¿Te acuerdas? sí, Ya, en ese aspecto. Igual forma, como tú dices, ¿no? A las personas de las comunidades, casi los petroleros ya no querían ayudarse. Anteriormente, acá, años pasados, ¿no? Había esos apoyos. Ahorita, en este tiempo, no. Pongamos unas autoridades, pongamos juntas parroquiales, ellos tienen que irse al gobernación, hacen unos trámites para que apoyen a la escuelita, pongamos con esa agua, estamos mal, ¿no? En este tiempo. Entonces eso fue, pues casi no hay apoyo, a veces es duro. sí, sí es duro porque afecta a ambas, ¿no? Lo externo y lo interno, ¿no? Ujú. Afecta. Vamos a la siguiente pregunta más. Dice, ¿de qué manera afecta esta situación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Netamente nos enfocamos a lo que la pobreza afecta dentro del aula, ¿no? Dentro. Sí, bueno, si vamos a poner, por ejemplo, hay desnutrición infantil, hay descuido de los padres, hay falta de afectividad de los padres, ¿ok? Por ejemplo, en las reuniones que nosotros tenemos con los padres de familia, eh, eh, ahora con esto de que los chicos estuvimos un año metidos así, ¿no? Por esto de la pandemia, yo les decía, padres, necesitan que a sus hijos llevarlos un día a la ciudad, sacarlos a pasear. Y entonces ellos decían, no, pero es que, no, ¿para qué? Dice padre de familia, profesor dice, si ahí está la chacra, todo, pero eso no es. A veces el alumno se automatiza algo, ¿no? Escuela, chacra, escuela, chacra, escuela, chacra, trabajo, 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 y entonces él como que se agobia. Entonces no estamos siendo inclusivos ahí en ese aspecto. Y eso afecta en la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos no dan, no quieren estudiar, no presentan tareas, su rendimiento es muy bajo, ¿sí? Entonces, son aspectos que a veces tú no entiendes, tú tratas de solucionarlos, pero los padres de familias a veces se cierran. ¿Cómo afecta, Mashiach, a la pobreza en tu aula? Ya más, sí. En el aspecto durante en el aula que la pobreza, vea más, es verdad, yo le cuento que ha pasado durante esas pandemias y te acuerdas como una vez hicimos una pequeña conversatorio en el Piensa, ¿no? Ejemplo, ¿cuál los padres de familia hacen en pobreza? Ejemplo, nosotros enviamos las guías didácticas, ¿no? Ejemplo, todo enviamos ahí para que ellos realicen, que apoyen al estudiante. Pero los padres de familias no son interesantes para eso. Ya como estamos comentando, lo interesante para ellos son más importante hacer las chacras, a limpiar los cafetales, pero los estudiantes se quedan abandonados. Pero, ¿qué pasa? Y no tienen su estudio saber al fondo. Entonces en esa parte se quedan los estudiantes medio, medio separados, pongamos, ¿no? No tienen su unión de hacer aprendizaje del estudiante. Pongamos en esa idea, yo tengo muchas decirles, pero los padres de familia a veces quedan descuidados. Por eso hasta el momento tenemos un poquito complicado con los padres de familia, pero yo sigo ah, haciendo unas pequeñas informaciones para familias con los estudiantes que no queden en esa, en esa alternativa muy baja. Tiene que salir una alternativa muy adelante para sobresalirse del estudio. Entonces, en ese caso es más así. Ya. Entonces vamos para la última pregunta más. Se dice,
¿Cómo desde nuestra práctica docente podemos aportar a mejorar esta situación? ¿Cómo dentro de nuestra práctica docente podemos mejorar? Sí, yo pienso que primeramente hay que hablarles, ¿no? Hacerles ver la realidad, ¿no? A nuestros estudiantes. O sea, ¿les gusta esta realidad? ¿Les gusta esto que están viviendo? ¿Sí? Y que ellos tomen conciencia. ¿Ok? Y otra también es a tratar de ayudarles a ser creativos. Para que ellos no se... No, por ejemplo, yo les digo esto. Les digo, miren muchachos, les digo, ustedes tienen plátano y un excelente plátano. Un día háganse patacones para su desayuno con un huevo revuelto y yerba luisa de allá, y listo. Otro día háganse unas tortitas, si ustedes no saben yo les enseño, les digo unas tortitas, ¿sí? Igual cafecito o algo. Al siguiente día, bueno, háganse, cojan la yuca y prepárense una yuquita con cafecito, con huevito, váyanse a pescar y hagan para el siguiente día. Entonces les digo, hay muchas alternativas para combatir lo que es la falta, la desnutrición o la falta de hambre, no, perdón, el hambre dentro de ahí. Ellos pueden hacerlo. ¿Ok? No se acostumbren solo a la Coca-Cola, al chito, a eso, ¿no? Porque la mayoría de muchachos les encanta eso. Entonces le digo, no, tienen que ustedes aprender, le digo, a desenvolverse ustedes. Esas son las cosas que nosotros en el aula implementamos. Y también conversamos con los padres de familia, les hacemos ver la realidad. Claro que a veces suena trillado el tema de que no, la petrolera ya se va a ir. ¿Y qué les queda? Bueno, les quedan sus tierras, les queda el turismo, un turismo comunitario que ellos pueden fomentar. Les quedan muchas cosas que a ellos, ¿no? Y tampoco podemos estar dependiendo de la ayuda del... Mira, nosotros como institución pública dependemos del Estado. Si el Estado no nos ayuda a tener conectividad, si el Estado no nos ayuda a combatir la desnutrición, si el Estado no nos ayuda, por ejemplo, en medicinas para el subcentro y que haya un control en los alumnos, ¿sí? Cada semana control desde inicial hasta los chicos de bachillerato para que ellos vayan cuidando su salud, todos, ¿no? Pero si no hay estas ayudas, lo que nos toca a nosotros hacer es eso, es interceder, es hablar con los padres de familia, porque ellos que son comuneros puedan ejercer ese rol dentro de los líderes comunitarios. Tú. Mashi, no se escucha tú. Tienes apagado el micrófono. Ahí. Mashiva, es verdad, como que estamos diciendo de la práctica docente, es verdad, ¿no? Es verdad, y uno que, como pongamos, hemos hecho nosotros, para adelantar en nuestro establecimiento, hemos hecho un proyecto de maíz, ya sabiendo toda esa pobreza que estamos haciendo, más para adelantarle, hemos hecho un proyecto de maíz. ¿Para qué? Para que nuestro estudiante, con con la misma maíz que estamos haciendo un proyecto de maíz, venderle y para qué más hacer cualquier actividad, comisiones, de pronto podemos comprar cualquier pancito, cualquier cosa para los estudiantes mismos que valga esa proyecto de maíz, ¿no? Pongamos, podemos hacer humita también y venderle, ¿ya? Entonces eso hemos hecho conjuntamente con padres de familias y estudiantes, explicando eso va a servir para nosotros mismos. Entonces hemos ya tenido casi 1 hectárea de maíz y ya está ya por cerca de cosechar. Entonces así nosotros hemos logrado nuestras alternativas, producir esa maízito para seguir adelante, para algo sirva de nuestro mismo, con todos, para compartir con los estudiantes y con los padres de familias. Sí, eso. Entonces, mira, para ya concluir este conversatorio, para concluir, para hacer un resumen, concordamos que hay dos clases de pobreza, ¿no? La social y la mental. Y que esto también, la pobreza muchas veces excluye, ¿no? Y quita oportunidades a los estudiantes dentro del campo educativo. Y que nosotros como docentes tratamos de ayudar a los chicos en todos los aspectos, ¿no? E incluso conversar con los padres de familia. Entonces, Maxi, no, este ha sido nuestro conversatorio, y no, agradecerte por estar acá y poder hablar un poco sobre estos temas, ¿no?
Igual, Mashi, yo agradecerle por estar aquí y salir adelante en nuestro conversatorio y agradecerle, Mashi. Bueno, Maxi, entonces voy a detener la grabación, ¿no? Un gusto, Maxi, pase bien. Igual manera, Mashi.